Evangelio de hoy. Sábado 25 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, versículo 1 al 9. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año. Y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús estaba rodeado de oyentes que venían cargando inquietudes políticas y tragedias humanas recientes. Y esos corazones alterados proyectaron sobre él la pregunta eterna del hombre cuando contempla el dolor. Porque le relataron el caso de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de los sacrificios. Como si quisieran saber si ese sufrimiento era una señal de culpa mayor. Como si en la desgracia ajena se revelara un juicio moral anticipado. Y al acercar aquella tragedia al Cristo buscaban una interpretación última. No solo de ese episodio sino de la lógica misteriosa que gobierna el dolor en la historia. Jesús no responde afirmando el supuesto moralista de sus interlocutores. No valida la idea de que la desgracia es siempre la medida exacta del pecado, sino que desmonta desde la raíz la lectura simplista del sufrimiento, mostrando que una catástrofe exterior no certifica un veredicto interior. Y sin embargo usa ese hecho doloroso como llamada profética. Porque dice con firmeza que si no se convierten todos perecerán de modo semejante. Es decir, que la urgencia no es explicar la desgracia ajena, sino rectificar la propia vida antes de que llegue el juicio definitivo. Jesús enseña así que la verdadera desdicha no es morir violentamente, sino morir sin conversión. Porque la crisis biológica es inferior a la crisis espiritual. Y la muerte física sin arrepentimiento inaugura una muerte más radical. Una condición eterna de separación de Dios. Por eso el Señor rompe la tendencia humana de observar el pecado en el dolor del otro. Y reorienta la atención hacia la propia necesidad urgente de reconciliación. Luego Jesús recuerda el hecho de los 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, mostrando que no se trata de una tragedia aislada sino de la fragilidad general de la condición humana. Y repite el mismo veredicto espiritual, insistiendo en que el problema no es si ellos eran más culpables que los demás, sino que todos sin conversión están en la misma línea de peligro eterno. Porque el tiempo visible que aún resta no es garantía de inmunidad, sino concesión paciente de Dios. Desde esa tensión Jesús pronuncia la parábola de la higuera plantada en una viña. Una imagen cargada de resonancias bíblicas.
Porque Israel era frecuentemente simbolizado como viña o como higuera en los profetas. Y la escena describe a un propietario que durante 3 años buscó fruto y no lo encontró. Lo cual pone en evidencia una paciencia que no es infinita sino administrada. Porque después del plazo el dueño ordena cortarla. No por crueldad sino porque la esterilidad persistente consume el terreno. Y dilata inútilmente el propósito original de la siembra. La intervención del viñador introduce el misterio de la intercesión. Porque pide que se le deje un año más, prometiendo cavar y abonar. Es decir, intensificar los medios de gracia para suscitar respuesta. Mostrando que antes del juicio hay un exceso de misericordia operativa. Una última temporada de oportunidad supervisada por manos benignas. Pero finalmente condicionada al fruto. Porque si aún después el árbol sigue estéril, será cortado. Esta estructura de la parábola revela que la historia humana vive en la zona intermedia entre el veredicto ya merecido y el plazo de gracia aún vigente. Porque la orden de cortar está pronunciada en justicia, pero suspendida en misericordia. Y esa suspensión no es signo de olvido sino de espera operante, donde el viñador que figura a Cristo mismo interviene para remover la dureza y fertilizar el interior, a fin de que el árbol responda con frutos dignos de conversión. La advertencia principal no es la tala futura, sino la obstinación presente. Porque el verdadero juicio ya está en marcha en la esterilidad misma. Pues vivir sin fruto es ya vivir bajo sentencia. Es existir improductivamente sobre un suelo cargado de misericordia, consumiendo recursos del cielo sin correspondencia, anestesiando el tiempo como si fuera propiedad personal y no préstamo de Dios. Jesús no habla desde una curiosidad moral sobre tragedias, sino desde la urgencia de la conversión como condición de salvación. Porque para él el drama del hombre no es la muerte física sino la muerte impenitente. Y al comparar dos tragedias distintas muestra que ninguna de ellas contenía el sentido último, sino que eran señales para despertar a los vivos. Llamadas proféticas que desactivaran la ilusión de tener tiempo de sobra. Cuando Cristo dice si no se convierten, perecerán. No está pronunciando un deseo de condena sino revelando la inercia autodestructiva del alma sin retorno. Porque la perdición no es arbitraria. No es un castigo caprichoso, sino la consumación de una dirección elegida. De una continuidad no corregida. De una vida sin fruto que termina naturalmente en tala. El dueño de la viña representa la justicia divina que no abdica. El viñador representa la misericordia intercesora que todavía trabaja. Y el árbol representa el alma humana sostenida en un tiempo límite, donde la pasividad no es neutral. Porque toda demora es desgaste. Y toda esterilidad prolongada convierte la paciencia en evidencia de culpa. La palabra un año más no señala una medida cronológica literal, sino la existencia de un último tramo de oportunidad. Un todavía que no será eterno. Un margen suplementario donde Dios intensifica medios. Llama más fuerte. Toca más hondo. Apremia con mayor claridad. De modo que el alma quede sin excusas y permanece infecunda. Esta parábola anula la seguridad falsa de los que postergan. Porque si la tala ya fue pronunciada, entonces el tiempo que resta no es margen libre sino prórroga condicionada. Y quien recibe una prórroga pero no la utiliza enmienda su propia sentencia, haciendo que la demora de Dios en ejecutar su juicio
se convierta en mayor responsabilidad. Cristo no describe aquí a los grandes perversos, sino a los estériles. Porque no solo el mal destruye, también la ausencia del bien requerido. Porque no dar fruto cuando se debe dar es ya una forma de resistencia. Una forma pasiva de rebelión que inutiliza la gracia, envolviendo el alma en una inocencia ficticia. Muchos se perderán no por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron. No por crímenes atroces, sino por esterilidad pertinaz. Por haber recibido lluvia de gracia y no haber brotado. Por haber tenido luz y haber permanecido opacos. Por haber escuchado llamados y haber seguido inmutables. El dueño no pide explicaciones. Pide fruto. Porque la verdad del árbol no se mide por sus hojas, ni por su antigüedad en la viña, ni por la sombra que produce, sino por lo que entrega. Y un árbol que ocupa un lugar sin convertir gracia en fruto es un fraude silencioso. El viñador no niega la acusación de esterilidad. Reconoce el estado real del árbol, pero reclama tiempo. Lo cual muestra que la intercesión no consiste en falsificar la verdad, sino en suspender el juicio mientras trabaja sobre la raíz, intentando provocar una respuesta que cambie el destino. Esta tensión entre justicia y gracia ocurre ahora, no en el futuro. Porque hoy es el día donde la tala no ha sido ejecutada, pero está decretada. Y hoy es cuando el viñador cava y abona, llamando con mayor intensidad, sabiendo que la pausa no es infinita. La parábola revela que el mayor peligro espiritual no es el pecado visible, sino la tranquilidad estéril. Esa sensación de estar todavía en la viña y por tanto creer que nada grave sucede, cuando en realidad el alma vive en cuenta regresiva, sostenida solo por una intercesión que no siempre continuará. Cada acontecimiento doloroso en el mundo funciona como advertencia misericordiosa, no para interpretar el pasado de otros, sino para alterar el futuro propio. Porque la finalidad del aviso divino no es informar sino transformar. No explicar tragedias sino producir conversión. Mientras el viñador aún trabaja sobre la raíz. El Señor introduce estas imágenes para quebrar la anestesia espiritual. Porque el alma tiende a interpretar el retraso del juicio como ausencia de juicio, y la paciencia divina como tolerancia infinita, cuando en realidad la demora es medicina. Un tiempo activo de gracia ejecutándose contra la inercia. No un cheque en blanco para perseverar en la esterilidad. En la lógica de Dios, el tiempo que recibimos no es un lujo neutral, sino un territorio sagrado donde se decide destino. Porque cada día sin fruto endurece. Y cada inspiración del Espíritu ignorada deja una huella interna. Una costra invisible que vuelve más difícil la conversión futura. La conversión que Jesús exige no es un sentimiento pasajero, sino un giro estructural del alma. Un reordenamiento radical de prioridades. Donde la voluntad deja de justificarse y se rinde. Donde el yo deja de sostener su autonomía y consiente ser labrado. Donde la tierra del corazón es abierta para que penetre lo que antes rechazaba. El cavar del viñador implica dolor. Pues remover la tierra endurecida es fracturar costumbres. Abrir heridas del control propio. Exponer raíces al aire y al metal. Y el abonar implica introducir elementos que alteran el equilibrio previo. Lo cual muestra que la gracia no siempre llega en forma de consuelo, sino también en forma de intervención que hiere para sanar.
La higuera no se repara a sí misma. Depende del trabajo de otro. Igual que el alma que no puede convertir su propia raíz sin acción divina. Pero esa acción no suplanta la libertad. La despierta. La provoca. La escolta. Esperando una respuesta que devenga en fruto visible. El fruto que Dios busca no es espectacularidad. Ni número. Sino autenticidad. Fruto nacido de conversión real. No de rituales externos. Porque no demanda hojas simbólicas. Sino transformación objetiva del ser. Detectable en obras que correspondan a la gracia recibida. Esta parábola es juicio anticipado. Pero también salvación anticipada. Porque donde hay voz que advierte, hay posibilidad de rectificación. Y donde hay intercesor que pide tiempo, hay esperanza activa. Pero ambas cosas están hiladas por urgencia. No por tranquilidad. El cristiano que escucha esta palabra no debe contemplarla desde lejos. Como si hablara de otros. Sino insertarse en la escena como la higuera misma. Examinar si hay fruto. Si hay respuesta. Si hay correspondencia entre la lluvia recibida y la entrega realizada. Porque la parábola no busca informar conciencia, sino agitarla. El texto enseña también que el juicio de Dios no llega sin aviso. Ni sin preparación. Ni sin etapas previas. Porque antes de la tala hay visitas. Inspecciones. Llantos de profetas. Llamadas internas. Irrupciones de conciencia. Dolores que despiertan. Todo esto forma parte del cavar y abonar de Cristo. Así. La gran pregunta no es si el mundo sufrirá más tragedias. Ni qué culpa tenían los caídos. Sino si quien oye esta palabra dará fruto antes de que el plazo cese. Si permitirá que el viñador llegue a la raíz. O si permanecerá intacto. Entero. Resistente. Esperando un futuro que quizás ya no exista. La paciencia de Dios es real. Pero no infinita. Y ese no infinita es evangelio. Porque el fin del plazo es justicia. Y la existencia del plazo es misericordia. Y ahora vivimos en el intervalo. No en el veredicto. Lo cual hace que este tiempo sea el más grave del alma. Quien posterga la conversión abusando de la paciencia. Transforma la misericordia en testigo de cargo. Porque el mismo tiempo que podía salvarlo. Declarará un día su obstinación. Y el mismo Cristo que ahora acaba. Un día será juez. No porque cambie de rostro. Sino porque cambia nuestro estado. El peligro más profundo no es caer bajo la torre. Sino vivir bajo la mentira interior. Creyendo que mientras nada visible sucede, nada decisivo está ocurriendo. Cuando en realidad cada día sin fruto desata sobre la raíz una sombra creciente. Preludio de un final ya escrito. Las calamidades externas son pedagógicas. Las esterilidades internas son judiciales. Y mientras las primeras despiertan, las segundas delatan. De modo que el hombre que mira tragedias y no se convierte, convierte la señal en testimonio contra sí. La voluntad de Dios no es la tala, sino el fruto. Pero si no hay fruto, la tala no es crueldad. Es coherencia. Porque no puede eternizarse un árbol que perpetuamente contradice el sentido de la viña.
consumiendo espacio destinado a fecundidad. Cada palabra de Cristo en este pasaje es cirugía. No retórica. Porque no busca ilustrar, sino intervenir. Abrir. Desestabilizar. Forzar al alma a salir de la falsa neutralidad. Colocando al oyente bajo decisión. No bajo curiosidad. La higuera fue plantada en una viña. Es decir, en un lugar privilegiado. Rodeada de condiciones óptimas. Lo cual revela que el juicio no se basa solo en la esterilidad, sino en la esterilidad dentro de la abundancia. Es decir, en haber recibido tanto y no haber correspondido. El viñador promete acciones concretas, no deseos. Porque la intercesión de Cristo no es solo súplica. Es obra. Intervención en la raíz. Trastornando lo profundo. Para que el fruto deje de ser imposible. Y pase a ser exigible. La higuera no responde hablando. Responde fructificando. Lo cual enseña que la conversión no es discurso. Ni promesa. Ni intención. Sino resultado. Evidencia. Consecuencia visible. Sustancia. Este pasaje confronta la tentación de juzgar tragedias ajenas, desviando la mirada de la propia esterilidad. Porque Cristo obliga a dirigir el foco hacia adentro, donde no hay torres cayendo pero hay raíces secas. Y donde el verdadero peligro no es lo que ya pasó, sino lo que aún no ha cambiado. Jesús nos recuerda que cada instante de la vida es un tiempo de respuesta. Y que la gracia que rodea nuestra existencia no puede ser ignorada. Porque vivir sin conversión es un desperdicio del don recibido. Y la paciencia de Dios no sustituye la responsabilidad humana, sino que la hace más evidente, más exigente y más urgente. El árbol estéril es advertencia y espejo. Porque su impotencia para dar fruto refleja la impotencia interior del hombre que se niega a transformar su vida. Y su cercanía a la tala revela que la misericordia tiene límites. Y que la oportunidad de rectificar no es eterna. Aunque sí suficiente para quienes responden. Cada acción del viñador encierra lecciones profundas. Porque cavar es remover hábitos cerrados. Abonar es sembrar actitudes nuevas. Y el cuidado constante es insistencia divina que no se detiene hasta que el fruto aparece. Demostrando que la paciencia de Dios no es pasiva, sino intensamente activa. La parábola también muestra que el fruto no depende solo del tiempo recibido, sino de la disposición del árbol. Es decir, de la cooperación del ser humano. Porque la gracia actúa, pero no obliga. Y el árbol que no se abre a la intervención se mantiene improductivo. Incluso bajo lluvias y abonos abundantes. Jesús enseña que la conversión no es opcional, sino necesidad vital. Porque la esterilidad prolongada produce una consecuencia inevitable. Y aunque la paciencia de Dios extienda el plazo, el desenlace será coherente con la respuesta del árbol. Y la misericordia no será sustituida por indiferencia. El mensaje es universal. Porque no se limita a Israel, a un tiempo histórico o a un contexto específico, sino que aplica a toda alma que recibe gracia, que oye la voz de Dios y que está llamada a dar fruto. Y la parábola sigue vigente, como espejo de cada generación. La insistencia del viñador revela la profundidad del amor divino.
Porque no se conforma con la esterilidad. Busca activamente la vida. Y no solo espera una respuesta, sino que actúa para provocarla, mostrando que la misericordia exige cooperación y que la gracia requiere apertura. El juicio no es un acto repentino, sino resultado de un proceso, donde la advertencia, la paciencia y la intercesión forman un camino hacia la decisión. Y la tala final no es castigo arbitrario, sino consecuencia de la elección de permanecer improductivo, desoyendo las oportunidades de cambio. Esta enseñanza nos confronta con nuestra propia vida, porque todos somos árboles en la viña de Dios. Y nuestra responsabilidad es examinar si producimos fruto, si respondemos a la gracia, si nos dejamos cavar y abonar, y si nuestras raíces interiores se abren a la acción divina. Jesús no desea que su mensaje sea fuente de temor, sino de despertar. Porque el conocimiento de la tala futura debe motivar acción, no parálisis. Y la conciencia de nuestra esterilidad actual debe incitar a cooperar con la gracia, no a la resignación. Comprendiendo que el tiempo aún otorgado es un regalo. El árbol que no da fruto es advertencia, pero también estímulo. Porque muestra lo que sucede cuando la vida se desvincula de la gracia. Y al mismo tiempo enseña que siempre es posible cambiar. Siempre que la respuesta sea pronta, sincera y comprometida. La parábola nos invita a mirar el interior, más allá de las apariencias. Porque un árbol puede parecer saludable por fuera, pero estar podrido por dentro. Y un hombre puede aparentar religiosidad, pero ser estéril espiritualmente. Y la verdad se revela solo en la respuesta a la gracia. El tiempo es un recurso que no se debe malgastar. Porque aunque el viñador cavando y abonando prolonga la oportunidad, el final está decretado. Y cada día sin fruto aproxima la tala, mostrando que la vida espiritual requiere diligencia, atención y corresponsabilidad. La intercesión de Cristo no es pasiva, sino intensa y constante. Y aunque respeta la libertad humana, empuja hacia el cambio. Lo cual significa que la gracia no es abstracta, sano real, exigente y operativa. El fruto esperado no es uniforme, ni limitado a una sola forma de acción. Porque Dios espera variedad en expresión de virtud, autenticidad en la vida interior y eficacia en la obra exterior. Demostrando que la conversión integral abarca pensamiento, palabra y acción. El árbol que permanece improductivo prueba la paciencia de Dios. Y nuestra alma que no da fruto prueba nuestra capacidad de responder. Porque la oportunidad que se ignora se convierte en testigo de nuestra elección. Y la intercesión que se desprecia se transforma en evidencia de responsabilidad. La parábola revela también que la gracia es activa en el tiempo. Y que cada día que se recibe es una oportunidad. Y cada día desperdiciado sin fruto es un peligro. Porque la tala no es impaciente, pero es inevitable. Y el árbol que permanece estéril será cortado. El llamado a dar fruto implica revisión interna, examen de conciencia, disposición a cambiar y abandono de resistencias. Porque solo quien se abre a la acción del viñador experimenta crecimiento. Y solo quien coopera con la gracia produce frutos duraderos.
Jesús utiliza la metáfora del árbol para ilustrar que la vida espiritual no es un concepto abstracto, sino una realidad concreta, donde la raíz, el tronco, las ramas y el fruto representan distintos niveles de responsabilidad. Y cada nivel es susceptible de intervención divina. El árbol que no da fruto muestra la importancia de la vigilancia espiritual. Porque cada día sin fruto es un día que el alma se aproxima a la tala. Y aunque la paciencia de Dios es larga, no es infinita. Por lo que cada instante se convierte en prueba y oportunidad. La higuera representa nuestra existencia, con sus raíces invisibles, sus hojas externas que pueden aparentar vida, y su fruto que revela la autenticidad interna. Y así, cada acción o falta de acción interna se refleja en nuestra vida visible, mostrando si hemos respondido a la gracia. Cavar la tierra es símbolo de la transformación profunda. Porque remover la dureza interior requiere esfuerzo, apertura de la voluntad y disposición a aceptar la corrección. Y solo el que permite esta intervención puede esperar fructificación. Mientras que quien resiste permanece estéril. Abonar la tierra implica recibir la gracia. Nutrir el alma con la palabra de Dios, con la oración y con actos de caridad. Porque la fecundidad espiritual depende de la combinación de esfuerzo humano y acción divina. Y el fruto solo aparece cuando ambos se encuentran. El fruto es la evidencia de una vida transformada. Porque no basta con parecer buenos, sino que el cambio debe ser tangible, manifestándose en obras, en amor hacia el prójimo y en fidelidad a Dios. Y así, el fruto confirma que la higuera ha respondido al cuidado del viñador. La parábola también nos enseña sobre el tiempo. Porque la espera del viñador no es infinita. Y cada día que pasa sin fruto acerca al árbol a la tala. Lo que nos recuerda que la vida humana es limitada. Y que la conversión debe ser urgente, no postergada. La paciencia de Dios es pedagógica. Porque busca provocar fruto. No simplemente observar la esterilidad. Y esta paciencia se manifiesta en la persistencia del viñador, que remueve la tierra, abona y da tiempo, enseñando que la misericordia es activa. El riesgo de permanecer improductivo es real. Porque aunque la gracia actúa, la inacción prolongada endurece el corazón. Y quien se resiste a ser transformado corre peligro de perder la oportunidad. Y de experimentar la tala inevitable. El mensaje de Jesús nos llama a la introspección. Porque no basta observar la vida de otros, sino examinar la propia. Detectar áreas de esterilidad. Y permitir la intervención del viñador. Para que el fruto aparezca de manera genuina. El árbol y su cuidado nos muestran que la conversión no es superficial. Anarrecho. Sino profunda. Implicando raíces, tronco, ramas y fruto. Y cada parte debe responder a la acción de Dios. De lo contrario la tala será el desenlace inevitable. La parábola es también un llamado a la responsabilidad. Porque el árbol tiene libertad, aunque limitado por su naturaleza. Y el ser humano tiene libertad, aunque limitado por el tiempo y la gracia recibida. Y la respuesta a esa libertad determinará el fruto o la tala. Cada acción de Dios en nuestra vida es medida. Y cada oportunidad es precisa. Porque la paciencia divina busca el bien, pero también prepara la justicia. Y aunque parezca que hay demora,
Todo se mueve según un plan que combina misericordia y verdad. El árbol sin fruto nos enseña sobre la urgencia de actuar. Porque la vida espiritual no puede postergar decisiones. Y cada día de indiferencia reduce la posibilidad de cosecha, haciendo que la responsabilidad sea inmediata. Y no un asunto para más tarde. La intervención del viñador implica esfuerzo, paciencia y conocimiento. Porque sabe cuándo cavar, cuánto abonar y cuándo esperar. Y así actúa con precisión divina, mostrando que la gracia no es general ni indiferente. La parábola es también advertencia. Porque enseña que la gracia no garantiza fruto automático. Y que la paciencia de Dios no exime de responsabilidad. Y que el tiempo que se nos da debe ser aprovechado. Porque la tala final es consecuencia lógica. Cada fruto refleja transformación. Y cada árbol estéril refleja resistencia. Mostrando que la vida espiritual requiere correspondencia, cooperación con la gracia y compromiso constante. Porque sin esto, la tala es inevitable. El tiempo otorgado es oportunidad, no excusa. Y cada momento es chance de abrirse a la acción de Dios, de permitir cavar y abonar, y de producir fruto auténtico. Recordando que la demora de Dios no es ausencia de justicia. La parábola también nos enseña sobre la paciencia activa. Porque Dios no observa pasivamente, sino que interviene. Prepara la tierra. Y espera cooperación. Mostrando que la misericordia y la justicia trabajan en conjunto. Y no de manera independiente. El árbol que no produce fruto puede parecer inútil. Pero en realidad refleja la verdad del alma. Que si no se abre a la gracia, permanece vacía. Y que la apariencia externa no garantiza la realidad interna. Y que la tala es medida de coherencia. El árbol que finalmente da fruto es signo de cooperación con la gracia. Porque permite que la acción del viñador transforme lo estéril en productivo. Mostrando que la perseverancia espiritual y la apertura interior producen resultados visibles. Y que el esfuerzo humano, unido a la intervención divina, genera vida. Cada día que el árbol es abonado representa un momento de gracia que Dios concede. Y cada acto de cavado simboliza la corrección amorosa que purifica el corazón. Recordándonos que la vida espiritual requiere constante atención, disciplina y disposición a recibir ayuda. La parábola revela también la relación entre misericordia y justicia. Porque la paciencia prolongada no elimina la responsabilidad. Y la advertencia sobre la tala nos recuerda que toda gracia exige respuesta. Haciendo que la vida espiritual sea un delicado equilibrio entre amor y exigencia. El fruto esperado por el viñador es variado. Porque cada alma responde de manera distinta. Y cada transformación espiritual tiene manifestaciones propias. Ya sea en amor al prójimo, en justicia, en fidelidad o en humildad. Y todo fruto honesto es digno de ser celebrado. El árbol estéril enseña que la indiferencia espiritual es peligrosa. Porque cada oportunidad ignorada incrementa el riesgo de tala. Y aunque la gracia siga presente, la falta de fruto evidencia la incapacidad de aprovecharla. Haciendo que la advertencia de Jesús sea urgente. La intervención del viñador también nos enseña sobre la paciencia pedagógica. Porque Dios no se conforma con la apariencia, sino que busca profundidad. Y su acción activa demuestra que cada alma es valiosa.
Y merece oportunidades repetidas para transformarse. El tiempo otorgado al árbol simboliza la vida humana. Limitada pero suficiente. Y la necesidad de dar fruto refleja la urgencia de responder a la gracia. Recordándonos que la procrastinación espiritual puede resultar en pérdida. Mientras que la prontitud en la conversión asegura esperanza. Cada fruto que aparece es testimonio de que la cooperación humana con la gracia es eficaz. Y que la paciencia divina no es pasiva, sino que guía, corrige y sostiene. Mostrando que la vida espiritual requiere compromiso activo. No mera expectativa. La tala final es advertencia sobre la consecuencia inevitable de la inacción. Porque la misericordia no reemplaza la responsabilidad. Y el juicio no es injusto, sino coherente con la respuesta de cada alma. Recordando que la libertad humana conlleva resultados concretos. La parábola nos invita a examinar nuestra vida interior. Identificar áreas estériles. Y abrirnos a la acción de Dios. Porque sólo así se puede producir fruto auténtico. Y vivir plenamente la vocación humana. En coherencia con la gracia recibida. El árbol estéril también nos recuerda que el tiempo no es nuestro aliado absoluto. Porque cada día que pasa sin fruto aproxima la tala. Y que la oportunidad de cambio no es infinita. Haciendo que la conciencia de nuestra vida sea urgente. Y la conversión inaplazable. La paciencia del viñador demuestra el amor activo de Dios. Que no abandona el alma improductiva, sino que interviene repetidamente, ofreciendo oportunidades nuevas y abriendo caminos para que la vida dé fruto, y mostrando que la gracia es persistente. El fruto espiritual tiene valor intrínseco, porque manifiesta la vida transformada, y es expresión de obediencia, amor y fidelidad. Y su aparición confirma que la intervención divina y la cooperación humana producen resultados efectivos, visibles y duraderos. La parábola nos enseña que la advertencia no es amenaza, sino llamado al despertar. Y que la tala no es castigo caprichoso, sino consecuencia de la esterilidad prolongada. Recordando que la vida espiritual exige acción, vigilancia y apertura. La metáfora del árbol invita a la reflexión profunda. Porque cada alma debe preguntarse si está dando fruto, si coopera con la gracia, y si su vida refleja transformación real, y no solo apariencia externa, para que la tala no sea necesaria. El cuidado del viñador enseña que Dios actúa con precisión, porque sabe cuándo cavar, cuánto abonar, y cuándo esperar. Demostrando que la misericordia divina combina paciencia y acción. Y que cada oportunidad es medida. El árbol estéril refleja también la dureza humana. Porque la resistencia interior impide que la gracia produzca fruto. Y la indiferencia prolongada convierte la misericordia en advertencia. Mostrando que la cooperación activa es indispensable. Y que la vida requiere compromiso. La parábola nos enseña que el fruto verdadero no surge por casualidad, sino por transformación profunda, apertura interior y colaboración con la acción divina. Recordando que la vida espiritual requiere esfuerzo, vigilancia y disposición constante. El árbol que finalmente produce fruto confirma que la misericordia y la paciencia divinas no son inútiles. Y que la cooperación humana es efectiva. Mostrando que todo esfuerzo realizado bajo la gracia genera resultado.
Y que la tala es evitada solo por respuesta activa. Finalmente, Jesús nos recuerda que cada vida es una oportunidad. Que la paciencia de Dios es extensa pero no infinita. Que la gracia exige cooperación y respuesta. Y que nuestra misión es producir fruto espiritual. Para que la viña de Dios sea glorificada. Y nuestra existencia cumpla el propósito divino. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like. Dejarnos tu intención en los comentarios. Y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.